cubanos siguen tratando de llegar a los Estados Unidos, no obstante, los números han decrecido sustancialmente desde la implementación de la nueva política migratoria por parte de la administración de Donald J. Trump. Recientemente las autoridades estadounidenses publicaron las cifras de encuentros de inmigrantes ilegales con autoridades migratorias en el mes de abril de 2025. Y de acuerdo con esos números, solamente 130 migrantes cubanos fueron interceptados ese mes tratando de ingresar a los Estados Unidos. La cifra mensual más baja en años. La mayoría, unos 90, cruzaron por la frontera sur, otros 30 por rutas marítimas y apenas unos 10 por la frontera norte con Canadá. En lo que va del actual año fiscal, las autoridades estadounidenses han registrado 32.275 encuentros con ciudadanos cubanos. Pero vale recordar que el año fiscal en los Estados Unidos comienza en octubre, por lo que la mayoría de esos encuentros o ingresos se produjeron en los últimos meses del mandato de Joe Biden, cuando todavía estaban vigentes programas como el paro humanitario o la aplicación CBP One. Y claro está, la emigración no se detendrá porque literalmente Cuba está en candela. Y digo literalmente porque después de varios días en llamas, el día 8 de mayo se desató un nuevo incendio forestal en la provincia de Pinar del Río, específicamente en la zona de minas de Matahambre. Unos días antes, otro incendio había arrasado más de 3.200 hectáreas en ese mismo territorio. El incendio iniciado el pasado día 8 de mayo sigue activo y ya ha consumido entre 150 y 200 hectáreas de bosque. En lo que va de año, la provincia de Pinar del Río ha registrado 68 incendios forestales. Pero dicen los chismosos que los incendios forestales han servido al menos para iluminar las oscuras noches que siguen padeciendo muchos cubanos en la isla. Y es que el fin de semana se produjo una leve mejoría en los apagones que sufren los cubanos, pero apenas duró 24 horas. De acuerdo con el parte oficial de la Unión Eléctrica Cubana, el déficit de generación el domingo 11 de mayo solo llegó a 1.074 megawatts. Y digo solo porque aunque parezca abultado, en tanto representa casi el 33% de toda la demanda nacional, ha sido uno de los déficits más bajos de los últimos tiempos, pues el sistema de generación contaba con todas las plantas incorporadas. Sin embargo, apenas 24 horas después, el déficit de generación volvió a dispararse y el lunes 12 de mayo eran 1.510 megawatts la diferencia entre la demanda y la oferta que podía ofrecer el sistema electroenergético nacional. Y por supuesto, con el aumento del déficit también volvieron a aumentar los cortes del servicio que afectaron en la jornada del lunes alrededor de la mitad de todo el país. Parte del problema no es solo la disponibilidad de generadores, sino también la falta de combustible. Si se analizan los datos oficiales, uno de los déficits de generación más grandes está en lo que el régimen cubano denomina generación distribuida, que no son más que los grupos electrógenos o las plantas de generación móviles conocidas como patanas. De acuerdo con el parte oficial, hay 72 centrales de generación distribuidas ahora mismo que por falta de combustible no han podido generar 654 megawatts, indispensables para cubrir el sistema en el horario pico. Dentro de ese número destacan dos patanas, una ubicada en Melones y que genera 134 megawatts y la otra ubicada en Regla que genera otros 26. Hay que recordar que esas dos patanas pertenecen a la empresa turca Karadeniz Holding y están operando en la isla desde 2019. Pero lo más importante con relación a las patanas es que su arrendamiento hay que pagarlos mientras se encuentren en territorio nacional, estén o no generando electricidad. Por lo que una ruptura en la cadena de suministro del combustible de esos equipos implica no solo la pérdida de la posibilidad de aportar electricidad a un sistema depauperado, sino además un gasto de dinero adicional que los cubanos no sabemos cuánto es ni en qué condiciones se paga. Y lo peor de todo esto es que las condiciones para hoy, 13 de mayo de 2025, no van a variar. De acuerdo con las cifras oficiales, se estima que en el día de hoy Cuba tendrá disponible durante el horario pico, que es el de mayor tensión del sistema y va de las 6 de la tarde a las 10 de la noche, una capacidad de generación de solo 1.910 megawatts, mientras que la demanda proyectada es de 3.350. De acuerdo con ese pronóstico, durante el horario pico de hoy se producirá un déficit que, repito, no es otra cosa que la diferencia entre la demanda y la capacidad de generación de 1.440 megawatts. Este número significa que habrá cortes de energía equivalentes a 1.510 megawatts. Y se preguntarán, ¿y por qué un número mayor? Y la respuesta es porque al déficit en la generación hay que sumarle la afectación que ya tenían planificada las autoridades, lo que es lo mismo, los apagones que ya tenían programados con independencia de su capacidad de generación, y que en este caso son 70 megawatts. Y en resumen, todo eso quiere decir que hoy, 13 de mayo de 2025, el 45% del servicio total del país sufrirá interrupciones en algún momento, y lo más probable es que sea en el horario pico.
Hay que recordar también que la distribución de los apagones no es igual en cada provincia. En algunas localidades pueden estar apagados más del 90% de todos los circuitos al mismo tiempo, pues son las autoridades de cada territorio las que deciden cuándo y dónde apagar. Eso ha generado casos especiales como el de mi natal Cienfuegos, donde se ha establecido un sistema de circuitos priorizados que permite que haya circuitos del territorio que nunca se apagan, mientras que otros cargan con el peso de todos los apagones programados para la provincia. Qué triste que la única solución, o mejor, la única aspiración de muchos cubanos hoy sea repartir la miseria para que toque a menos. Pero así vamos, y en lo que eso sucede, el Consejo de Ministros se reunió y aprobó 4 nuevos anteproyectos de ley que deben ser discutidos en la próxima sesión de julio de la Asamblea Nacional del Poder Popular y que tienen que ver con lo que ellos llaman sector social. Y me refiero al Código de la Niñez, la Adolescencia y la Juventud, a una nueva ley del registro del Estado Civil, otra relacionada con el Sistema General de Infracciones y Sanciones Administrativas y otra que reorganiza el sistema deportivo cubano. Asimismo, los ministros cubanos decidieron apoyar la candidatura de Viñales para obtener la categoría de Geoparque Mundial de la UNESCO y aprobaron el Plan de Ordenamiento Urbano de Santiago de Cuba. Y lo más importante, adoptaron también medidas para prevenir la corrupción administrativa. Medidas para prevenir la corrupción. Un titular que habla de prevención como si el fenómeno fuese mínimo en un país donde la corrupción a todos los niveles es una forma de supervivencia que los cubanos han catalogado en muchos casos con un eufemismo: la capacidad de resolver. Pero lo cierto es que organizaciones como Transparencia Internacional, dedicadas al monitoreo global de la percepción de la corrupción, han registrado en los últimos años un deterioro sostenido en la situación de la corrupción en Cuba. Según su informe de 2024, la isla descendió en el índice mundial que la organización elabora anualmente. Aunque Transparencia Internacional señala que en América Latina existen democracias consolidadas con niveles de corrupción peores que Cuba, como Brasil o República Dominicana, en el caso cubano es probable que la falta de acceso a información veraz, independiente y oportuna haya influido en los resultados obtenidos, dificultando un análisis más riguroso del fenómeno en la isla. Es verdad que en Cuba no suelen salir a la luz con la misma frecuencia que en otros países escándalos multimillonarios de corrupción vinculados a las altas esferas del poder. Sin embargo, eso no significa que no existan o que no sean deliberadamente encubiertos por las propias autoridades que al mismo tiempo encabezan las redes de corrupción, controlan los tribunales y manejan los aparatos represivos. Es sabido que para evitar escándalos que afecten directamente a figuras del alto gobierno, como ocurrió con el ex ministro de Economía Alejandro Gil Fernández, el régimen cubano prefiera concentrar la atención en niveles intermedios o bajos de un extenso entramado empresarial y estatal. Un entramado que, como bien reconocen las propias autoridades, está plagado de prácticas corruptas y de gestión opaca en buena medida. ¿Por qué tanto los cuadros dirigentes como los trabajadores estatales han recurrido a esos mecanismos de corrupción como vías para resolver y sobrevivir ante salarios insuficientes? Así van las cosas en la Cuba de hoy, 13 de mayo del 2025. Nosotros seguimos y nos vemos al rato. Let's go.